Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar con una revisión de quiénes son los que se forman en la ecuación en la formación de óxidos básicos y la formación de óxido ácido de anhídridos. Fíjense bien, en los óxidos básicos la ecuación es la combinación de un metal con el oxígeno, la molécula de oxígeno, que va a formar el óxido básico. En el no metal, ¿sí?, con la combinación del oxígeno, va a formar lo que se llama óxido ácido o anhídrido, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a distinguir en los títulos es que los básicos es metal y los ácidos o anhídridos son no metales. ¿Cuál es la nomenclatura? La nomenclatura para ambos es muy parecida a la expresión general. Por ejemplo, si el metal posee una sola valencia, lo nombraremos como óxido de. El punto suspensivo se escribirá el nombre del metal. En el caso del no metal, si posee una sola valencia, se nombrará como anhídrido de, punto suspensivo, y escribiremos el nombre del no metal. Si posee dos valencias, distinguiremos la menor valencia y la mayor valencia. Entonces escribiremos óxido, punto suspensivo, en la terminación o sufijo oso, y con la mayor valencia, óxido, punto suspensivo, con la terminación de sufijo ico. Lo mismo sucede con los no metales, ¿sí? Con valencia, menor valencia y mayor valencia, en vez de decir óxido, vamos a decir anhídrido, punto suspensivo, que termine en oso, y con mayor valencia, anhídrido, punto suspensivo, que termine en ico. Obviamente acá irá el nombre del no metal con quien estamos trabajando en el planteo de la ecuación. Pero resulta que hay no metales que poseen tres valencias. Entonces, para los que tienen tres valencias, yo le expliqué también que a la menor no la usaremos. Las dos siguientes sí, como si tuvieran solo dos valencias, o sea que seguirá la regla del oso-ico, o sea que seguirá la regla esta, la anterior, ¿sí? Ya veremos los ejemplos. Y por último, existen no metales que poseen cuatro valencias. Los elementos químicos que poseen cuatro valencias son solamente tres elementos químicos, el cloro, bromo, yodo, y sus valencias son 1, 3, 5 y 7. Si trabaja con valencia 1, anhídrido hipo-oso. Con valencia 3, anhídrido oso. Con valencia 5, anhídrido ico. Y con valencia 7, anhídrido per-ico. Entonces, se escriben hipo-oso, oso, ico, perico. Es una regla mnemotécnica que hay que aprendérsela, ¿sí? Y por último, tenemos que saber otro detalle. Cómo se iguala o balancea la ecuación o la formación de los óxidos o cómo se iguala o balancea la formación de anhídridos. Hay dos formas. Una que se llama por tanteo, ¿sí?, que ese no se lo explicó en clase, tanto para los óxidos como para los anhídridos, se hace por tanteo, pero el que se explicó es el que sigue los pasos de. En el caso del óxido, primero hay que igualar el metal y segundo igualar el oxígeno. En el caso del anhídrido, primero iguala el no metal y segundo el oxígeno, ¿sí? Bien, vamos al ejemplo. Entonces, vamos primero a ejemplos de óxidos básicos que tienen una sola valencia. Las valencias, como ustedes sabrán, las encontraremos en la tabla periódica. A la vuelta de la tabla periódica vemos una columna que dice número de valencia y los elementos químicos que están ordenados de manera alfabética, ¿sí? Por ejemplo, el flúor es un no metal y tiene una sola valencia. El fósforo tiene dos valencias. El germanio tiene dos valencias. El hidrógeno tiene uno. El hierro tiene dos. El helio no tiene valencia. El magnesio tiene 2, el litio 1, el manganeso, que es un metal, tiene 1, 2, 3, 4 valencias. Y en este caso vamos a hacer una excepción del manganeso porque nosotros vamos a trabajar con metales con dos valencias y ya le voy a nombrar cómo se va a tener en cuenta las valencias en este caso, ¿sí? Entonces, planteemos el ejemplo. Buscamos en la tabla periódica la valencia del potasio y el potasio tiene una sola valencia y es la valencia 1. Lo vamos a escribir en números romanos y como exponente. Potasio en combinación con el oxígeno siempre posee valencia 2, siempre va a tener valencia 2. Entonces, potasio combinado, la suma significa que está combinándose con el oxígeno, se va a formar la siguiente fórmula. Primero voy a escribir en el orden cronológico.
el símbolo del metal y luego el símbolo del oxígeno. Escribo el símbolo del metal y luego el símbolo del oxígeno. Ahora, ¿de dónde proviene este 2? Este 2 proviene de la valencia del oxígeno y este 1 proviene de la valencia del potasio. Fíjense bien que este 2 está al lado de potasio y este 1 está al lado del oxígeno. Entonces lo que ustedes denotan es un intercambio de valencia. En realidad, cuando es el número 1, en cualquier elemento químico con valencia 1, el 1 no se lo escribe. Quiere decir que la verdadera ecuación de planteo claro es la que se halla abajo. Potasio más oxígeno y escribimos la fórmula, pero sin el 1. Acá se lo puse el 1 solamente para darnos cuenta que hay un intercambio de valencia. Ahora vamos a la igualación. Primero vamos a igualar el metal y segundo vamos a igualar el oxígeno. Ahora, para igualar, escuchen bien, para igualar no vamos a tener en cuenta las valencias. Solamente vamos a observar el símbolo y el subíndice que se halla en este sector. Por ejemplo, acá en el oxígeno vemos subíndice 2. El símbolo me va a indicar que es la cantidad de un elemento químico o un átomo. En este caso acá tengo un átomo de potasio y acá tengo una molécula conformada por 2 átomos de oxígeno. Entonces, fíjense, primero igualo el metal. El metal, ¿cuántos átomos tengo de potasio? 1. Ojo, no me guío el 1 por este. No me guío el 1 por este. Me guío por el símbolo. Acá tengo potasio uno solo. Pero acá, en el producto, ¿cuánto tengo de potasio? Tengo 2. Entonces yo debo suponer que el número 2 lo voy a escribir acá. ¿Sí? El número 2 lo voy a escribir ahí. Bien, igual el potasio, sí. 2 de potasio y 2 de potasio. ¿Por qué no lo coloco acá? ¿Por qué no lo coloco en esta zona? Porque en la regla mnemotécnica la cantidad 2 me indica un coeficiente de una cantidad del símbolo del número atómico. En este caso, acá me está diciendo que hay 2 átomos de potasio y en esta molécula hay 2 átomos de potasio. Pero en el oxígeno, fíjense, ¿cuánto hay de oxígeno acá? 2. ¿Y acá cuánto hay de oxígeno? 1. Entonces, presten atención. ¿Qué número pongo acá que multiplicado por 2 me tiene que dar por resultado un número similar que un número colocado acá que multiplicado por 1 me dé el mismo resultado? Qué complicado el razonamiento, ¿no? Bien, otra forma entonces de plantearlo es lo siguiente. Este 2 lo voy a colocar acá. Este 2 lo voy a escribir acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo voy a tener 2 de oxígeno. Acá hay un 1 imaginario. Recuerden que acá está el 1 imaginario, ¿sí? Entonces, 2 por 1, 2. ¿Tengo 2 de oxígeno? Sí, tengo 2 de oxígeno. ¿Y tengo la misma cantidad con la parte de la reacción? Sí, tengo la misma cantidad de la parte de la reacción. Pero, ¿qué me cambió y qué me modificó? Me modificó el potasio, porque ahora en realidad ya no hay 2 de potasio. Hay 4. El número que se halla a la izquierda, que se llama coeficiente estequiométrico, es un número que tiene que multiplicar. Siempre sucede eso en el razonamiento. Entonces acá tengo 2 por 2, 4. Por consiguiente, en el potasio ya no tiene 2 de potasio, sino 4. Entonces se debe tachar, ¿sí? Se debe tachar y poner un número 4. Lo ideal es escribirlo con lápiz, borrar el número 2 y escribir el 4. Pasemos al siguiente ejemplo. El magnesio. El magnesio también es un elemento químico que tiene una sola valencia. Entonces, magnesio más oxígeno va a formar el óxido de magnesio. Pero ¿cómo es su fórmula? Bien, su fórmula es la siguiente. Recuerden que acá iría la valencia del oxígeno y este sería la valencia del magnesio. Lo pongo con rojo porque fíjense que este número coincide con este número. Pero ¿qué pasa si los números son números pares? Se simplifican, se saca la mitad. Si se saca la mitad, entonces yo puse acá un signo igual y quedaría como 1 y 1, con 1 de magnesio y 1 de oxígeno. Es decir, para un alumno que ya la tiene clara en esta situación, para no estar haciendo esta parte del planteo de la ecuación, lo hace mentalmente. Escribe magnesio más oxígeno y dice, el 2 de magnesio pasa por el oxígeno, el 2 del oxígeno pasa por el magnesio. Como son números pares, lo simplifico y queda de esta manera. Entonces, este es el planteo sin hacer esta resolución, ¿sí?
Entonces ya tenemos hecha la fórmula del óxido de magnesio. Simple, entonces, repito, esta fórmula, esta ecuación de arriba es el planteo de qué pasa en el intercambio de valencia, porque hay un intercambio de valencia y si son números pares se simplifica y queda de esta manera. Y la ecuación de abajo es similar a la de arriba, la única diferencia es que el proceso es mental, lo hice mental, el 2 para allá, el 2 para allá, denoté mentalmente de que ambos tienen números pares, simplifiqué y quedó de esa manera. Y escribo entonces abajo magnesio más oxígeno, el resultado es óxido de magnesio. Recuerden que estoy siguiendo la regla del óxido de la igualación. Primero igualo el metal y segundo igualo el oxígeno. Tal cual lo expliqué en la primera hoja, ¿sí? A medida de resumen teórico. Partamos a un tercer ejemplo, el aluminio. Acá vemos mucho mejor el ejemplo porque vemos un número claro. El aluminio es también un metal, ¿sí? El aluminio, con el símbolo Al, es un metal que tiene una sola valencia y es valencia 3. Combinado con el oxígeno, entonces primero escribo el metal y luego el oxígeno. El número 3 del aluminio va para el oxígeno y el número 2 de la valencia del oxígeno va para el aluminio. Y acá claramente yo creo que es el mejor ejemplo de lo que yo vengo dando, ¿sí? De los dos anteriores, que se denota sin simplificar y sin nada la valencia de los mismos. Es decir, una ecuación correcta sin colores es escribir aluminio más oxígeno, escribir el intercambio de valencia, el 3 para el oxígeno y el 2 para el aluminio. Ahora vamos a igualar. Entonces recuerden que primero tengo que igualar el metal y segundo igual el oxígeno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a igualar primero el metal. Recuerden que no tenemos que prestar atención a los símbolos de la valencia. El aluminio, entonces, el aluminio tiene valencia, el aluminio acá solo representa que tiene un solo átomo. Acá ¿cuánto veo? 2 átomos, ¿sí? Entonces yo supuestamente, si acá hay 1 y acá hay 2, tengo que igualarlo. Entonces yo debo poner un número 2 acá. Lo pongo de manera tenue. Ahora observo el oxígeno. ¿Cuánto hay de oxígeno acá? 2. ¿Cuánto hay de oxígeno acá? 3. Entonces hay una regla mnemotécnica. Fíjense bien, no lo voy a escribir ni marcar con flechas ni nada por el estilo porque ustedes ya lo escribieron. Este 2 lo voy a escribir acá. Este 2 lo voy a escribir ahí. ¿Sí? El 2 del oxígeno, ¿no? Fíjense bien. Y este 3 lo voy a escribir acá. ¿Sí? O sea, yo podría hacer una flechita señalando. Si quieren ustedes después lo vuelven a revisar. Lo escribo. Ahora fíjense bien, ¿cuánto de oxígeno hay ahora? Estamos multiplicando. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Perfecto, se igualó el oxígeno. ¿Pero me afectó la igualación del aluminio? Sí me afectó la igualación del aluminio. Ahora ya no es 2 de aluminio, ya no es 2 de aluminio. Ahora ¿cuánto es? 4. 2 por 2, 4. Entonces, esa es la situación por el cual la ecuación se plantea de distintas maneras y eso lleva a que uno modifique las situaciones. Bien, sigamos. La igualación entonces queda de esa manera. Y entonces el nombre que recibe es el óxido de aluminio. Y voy a dar solamente un solo ejemplo de un anhídrido, porque también sigue la misma regla que el otro. El ejemplo de un anhídrido que tenga una sola valencia. Entonces acá tengo el silicio, busco en la tabla periódica y veo que el silicio tiene valencia 4. Escribo silicio, oxígeno y escribo la valencia 4 en el oxígeno y la valencia 2 en el silicio. Recuerden que el símbolo silicio es el SI, ¿sí? Ahora, ¿qué denoto acá? ¿Que los números son pares? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que simplificar, sacar la mitad. Si saco la mitad, queda de esta manera. Por consiguiente, el resumen general quedaría de esta forma. ¿Sí? Y pasó un caso muy parecido a lo planteado en la ecuación con el magnesio. ¿Sí? Se simplificó, pusimos igual y pusimos la expresión de cómo quedaría. Acá en el silicio, en este caso, sacamos la mitad, pero fíjense bien, quedó 1 de silicio y 2. Pero el 1 no se escribe, entonces lo escribimos solamente el símbolo y solamente el 2. Y acá abajo repetí la misma ecuación para denotar lo siguiente, que el proceso es mental. El 4 va acá,
el 4 va acá y el 2 acá. Simplifico mentalmente a que el 2 quedó en 1 y el 4 quedó en 2. ¿Sí? Realmente esta es la verdadera ecuación de la formación de un óxido de silicio. Ahora vamos a la igualación. Primero igualo el silicio. ¿Cuántos átomos de silicio tengo acá? 1. ¿Cuántos átomos de silicio tengo acá? 1. ¿Tengo la misma cantidad? Sí, tengo la misma cantidad. Ahora igualemos el oxígeno. ¿Cuánto hay de oxígeno acá? 2. ¿Cuánto hay de oxígeno acá? 2. ¿Está igualado? Sí, está igualado. Por consiguiente, no agregamos nada en la igualación. Tengamos en cuenta que para igualarlo, en este caso, primero se hace el proceso de igualar el no metal y luego el oxígeno. ¿Sí? Ese es uno de los casos muy particulares. Ahora, ¿qué pasa con los óxidos? Ejemplos de óxidos y anhídridos que tengan dos valencias. Por ejemplo, con óxidos, el hierro tiene dos valencias, la valencia 2 y la valencia 3. Ustedes lo buscan por tabla periódica y van a corroborar que solamente tienen estas dos valencias, valencia 2 y valencia 3. Con valencia 2, entonces, planteamos la ecuación. Fíjense que tanto el oxígeno como el hierro tienen la misma cantidad de valencia, 2 y 2. Entonces, ¿qué hacemos? Se simplifica, se saca la mitad y queda de esa manera. ¿Sí? Y recuerden que la ecuación podría ser planteada mejor si escribimos hierro más oxígeno y poner directamente el resultado. Y este planteo es solamente de proceso mentalizado para ustedes. Y escribimos óxido ferroso. ¿Por qué óxido ferroso? Como el hierro tiene dos valencias, la menor va a terminar con el sufijo oso y la mayor va a terminar con el sufijo ico. Entonces veamos el segundo ejemplo. El hierro con valencia 3. Entonces fíjense, el 3 pasó para el oxígeno y el 2 del oxígeno pasó para el hierro. Y escribimos el nombre, óxido férrico. Entonces estamos denotando que termina en ico, que es la mayor valencia. Entonces, la menor valencia termina en oso y la mayor valencia termina en ico. Y ahora vamos al proceso de igualación. Y acá vamos a ir más rápido. Primero igualo el metal. Recuerden que ya para la igualación ya no prestamos atención a las valencias. La valencia solamente sirvió como guía para escribir la fórmula. Ahora vemos solamente el símbolo. Acá tengo un solo átomo de hierro, acá tengo dos átomos de hierro. Por consiguiente, voy a escribir un 2 acá. ¿Sí? Voy a escribir un 2 acá. Ahora vamos al oxígeno. Acá tengo 2 de oxígeno y acá tengo 3. Es muy parecida a la ecuación enseñada hace un rato. Entonces, este 2 que tiene el oxígeno lo vamos a escribir acá. ¿Sí? Y este 3 del oxígeno lo vamos a escribir acá. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. ¿Sí? Entonces, este 3, pueden hacer una flechita, pero ustedes ya lo escribieron en lo que estaba en el pizarrón. Y este 2, hago una flechita, lo ponen acá. ¿Sí? Es una estrategia que ayuda. Entonces, una vez que igualé el oxígeno, ¿me afectó el hierro? Sí, ya no es 2. Ahora, ¿cuánto es? 4. 2 por 2, 4. Entonces, tacho el 2 y pongo el 4. Recuerden que lo que yo estoy escribiendo con rojo tendría que ser con lápiz. No tengo lápiz ahora, entonces se lo estoy planteando solamente con tinta. ¿Sí? Así que me van a disculpar en esa cuestión. Ahora, ¿qué pasa con el anhídrido? Acá hicimos un ejemplo de un metal con dos valencias. ¿Existen no metales con dos valencias? Sí. El mejor ejemplo es el carbono. Pero quiero aclarar algo muy por adelantado. En muchas tablas periódicas que las que ustedes trabajan, si ustedes ubican el carbono, solamente tiene valencia 4. En realidad tiene dos valencias, entonces me gustaría que ustedes en la tabla periódica le aclaren que el carbono tiene valencia 2. O sea que en total tiene dos valencias, valencia 2 y valencia 4. Por favor, complételo al carbono que tiene dos valencias, no una sola. ¿Sí? Tiene dos. Entonces vamos al planteo del carbono con sus dos valencias. Es muy parecido, fíjense. Valencia 2, intercambio de valencias, sabemos que el intercambio de valencia es esto, sacamos la mitad, ¿sí? Recuerden que estos dos, ¿de dónde viene? Este 2 viene del carbono y el otro 2 viene del oxígeno, ¿sí? Simplificamos y queda de esta manera. Entonces, seguimos la nomenclatura, este con valencia 2 y con valencia 4, escribimos la valencia 4 del carbono en el oxígeno y la valencia 2 del oxígeno en el carbono. Tal cual lo tengo como guía acá en el exponente en números romanos de su valencia.
¿Son números pares? Sí. ¿Podemos sacar la mitad? Sí. Sacamos la mitad, ¿sí? Y el resultado que quedaría es, como el carbono queda 1, vamos a escribir solamente la fórmula, el símbolo del carbono, además, que ya me indica que es la cantidad 1, y de la simplificación del oxígeno, que era 4, ahora queden 2, escribimos el subíndice 2, ¿sí? Entonces, el nombre será anhídrido carbónico. El otro, ¿cómo era? Anhídrido carbonoso, porque está trabajando con la menor valencia. Y en este caso, el anhídrido carbónico con la mayor valencia. Menor valencia y mayor valencia. Obviamente, acá volví a repetir la ecuación de carbono con valencia 4 sin hacer este planteo. Muy parecidos son los casos a los anteriores. Entonces hago el intercambio de valencia de manera mental y lo simplifico de manera mental, viendo más o menos con esta idea, y queda de esta manera y escribo carbono más oxígeno da anhídrido carbonoso. Pero ustedes también lo conocen, normalmente lo aprendieron en biología como dióxido de carbono. Y este también es conocido como monóxido de carbono, que es un gas tóxico, ¿sí? Producto de las malas combustiones de algunos componentes que entran en la oxidación con el oxígeno. El tercer ejemplo de anhídrido con 3 valencias. El anhídrido que tiene 3 valencias es el azufre. El azufre tiene valencia 2, 4, 6. Pero ¿qué dijimos del ejemplo con lo de 3 valencias? Dijimos lo siguiente, que la menor de ellas no lo vamos a usar, por el momento no lo vamos a usar, ¿sí? Pero la otra dos sí, y seguirá la regla como si tuvieran 2 valencias. Este sería la menor valencia y este sería la mayor valencia. O sea, este terminaría con el sufijo oso y esta, valencia 6, terminaría con el sufijo ico. Bien, entonces acá planteo con valencia 4 y con valencia 6. Con valencia 4 entonces escribimos la ecuación azufre más oxígeno. Recuerden que hay que escribir acá azufre más oxígeno. Escribimos el intercambio de valencia. Este 2 es del 2 del oxígeno y este 4 proviene del azufre. ¿Tiene números pares? Sí. Sacamos la mitad, ¿sí? Y en realidad entonces quedaría de esta forma, ¿sí? Y la forma más rápida, ¿cómo sería la forma más rápida? La forma mental. Escribimos entonces y decimos, acá hay un 4 que proviene de la valencia del oxígeno y acá hay un 2. Son números pares, simplifico y queda de esta manera. Ese es el verdadero razonamiento. Para no estar haciendo el planteo con el signo igual y modificando después el verdadero resultado del producto final de la ecuación química. Si es con valencia 6, es exactamente lo mismo. Intercambio de valencia, el 6 del azufre pasa para el oxígeno y el 2 del oxígeno pasa para el azufre. ¿Son números pares? Sí, son números pares. Entonces saco la mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3. Por consiguiente, el resultado final es SO3. Recuerden que el 1 no se escribe cuando el resultado es 1, ¿sí? O cuando tiene valencia 1, como en el primer ejemplo que trabajamos con el potasio. Entonces, acá sería mental, ¿sí? Acá el resultado ya es más firme. Una verdadera ecuación es la planteada de acá abajo. Y esta sería una ecuación borrador que ayudaría a obtener el verdadero resultado de la formación, en este caso, del anhídrido sulfúrico. Entonces, anhídrido sulfúrico porque trabajó con la valencia 6, anhídrido sulfuroso como terminó con valencia 4. Perfecto. Bien, ahora, ¿qué pasa con los anhídridos que tienen 4 valencias? Bien, voy a plantear las valencias 1, 3, 5, 7. Y acá voy a ir un poco más rápido porque todo el proceso es similar. Aclaro un detalle. El cloro, bromo y yodo, ¿sí?, siempre se escribe con un subíndice 2. Son los únicos que lo vamos a escribir así. Cloro, bromo y yodo. O sea que son elementos diatómicos, ¿sí? Son los únicos elementos que vamos a escribir con un 2. Los otros que venimos escribiendo en las ecuaciones anteriores ya planteadas no se escriben. Ahora, si ustedes me preguntan por qué, porque realmente se encuentran en naturaleza de manera molecular de a 2 átomos de cada uno de ellos. Entonces voy a plantear para el ejemplo del cloro. El cloro con valencia 1, cloro con valencia 3, cloro con valencia 5 y cloro con valencia 7. Fíjense bien, ahora vamos a ir más rápido en esta comparación. Hacemos el intercambio de valencia, acá hacemos el intercambio de valencia con valencia 1, recuerden que el 1 no se escribe, con valencia 3, con valencia 5
y con valencia 7. Y lo único que colocamos es el nombre. Anhídrido hipocloroso, anhídrido cloroso, anhídrido clórico y anhídrido perclórico. ¿Sí? ¿Y de dónde viene el 2? Obviamente el 2 viene de la valencia del oxígeno. Para cada uno de los casos, el 2 del cloro viene de la valencia del oxígeno, del intercambio del oxígeno. Entonces, si ustedes lo ven a todo de manera general, valencia 1, 3, 5 y 7 es otra manera de aprender mediante la observación. ¿Sí? Les recomiendo que copien esto para que ustedes lo tengan en claro y como ejemplo también para resolver ejercicios que se darán y plantearán en clase. ¿Sí? Ahora vamos a las igualaciones. Vamos a igualar. Primero, ¿qué igualo? El no metal, porque en este caso estamos haciendo anhídridos y vamos a igualar el no metal. ¿Cuántos átomos de cloro hay acá? 2. ¿Cuántos átomos de cloro hay acá? 2. ¿Están igualados? Sí. 2 y 2. Ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno hay acá? 2. ¿Acá cuántos átomos de oxígeno hay? 1. Por consiguiente, si acá hay 2 y acá hay 1, debo colocar un 2 para igualar. Tengo 2 de oxígeno. ¿Pero me afectó al cloro? Sí. Ahora, ¿cuánto hay de cloro? 2 por 2, 4. Por consiguiente, acá tengo que poner un 2 para que me salga el mismo resultado en la multiplicación. 2 por 2, 4. ¿Sí? Recuerden que cuando igualamos el oxígeno, me afecta la igualación del no metal. Lo mismo pasó con el metal en las otras ecuaciones químicas. Vamos al siguiente. ¿Cuánto tengo acá de cloro? 2. Cloro, 2. Oxígeno 2, oxígeno 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? El 2 del oxígeno lo voy a escribir acá y el 3 del oxígeno del producto lo voy a escribir en el reactivo. Entonces, ¿qué tengo? 3 por 2, 6 y 2 por 3, 6. Recuerden que si ustedes no lo denotan de esa manera, se tendrían que poner a pensar qué número multiplicado por 2 y qué número multiplicado por 3 me tiene que dar un mismo resultado numérico. Entonces esa es la otra manera de pensar mentalmente. Pero la estrategia más recomendable es esta. Este 2 del oxígeno lo coloco acá y este 3 lo coloco acá. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Tengo 6 de oxígeno. ¿Me afectó el cloro? Sí. Ahora, ¿cuánto es? 4. Por consiguiente, para que me dé 4 acá, necesito colocar un 2. Ahora vamos al siguiente. 2 de cloro, 2 de cloro. 2 de oxígeno, 5 de oxígeno. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? El 5, 5 por 2, 10, y este 2 lo voy a escribir acá. 2 por 5, 10. ¿Me afectó cloro? De nuevo, 2 por 2, 4, por consiguiente, coloco un 2 acá. Y ahora vamos al siguiente. 2 de cloro, 2 de cloro. 2 de oxígeno, 7 de oxígeno. Este 7 lo voy a escribir acá, ¿sí? 7 por 2, 14. Y este 2 lo voy a escribir acá. Recuerden que esto lo tienen también como un único ejemplo en lo que se dio en la clase en pizarra, ¿sí? Entonces este 2 de oxígeno lo escribo acá. Entonces 2 por 7, 14. 7 por 2, 14. ¿Está igualado el oxígeno? Sí. ¿Pero me afectó el cloro de nuevo? También. ¿Cuánto hay de cloro entonces? 4. Entonces acá tendré que poner un número que multiplicado por 2 me dé 4. ¿Cuál sería? El 2. Listo. Tenemos resuelta la ecuación. Ahora planteemos por último un detalle. Regla para escribir una fórmula de un óxido básico u óxido o anhídrido sin hacer la ecuación. Regla para escribir una fórmula de un óxido básico u óxido ácido o anhídrido sin hacer la ecuación. Yo voy a plantear un ejemplo. Vamos a plantear que X es el símbolo de cualquier elemento químico que sea proveniente del metal o no metal. Y ahora fíjense bien. Acá tengo un óxido, ¿sí? Pero este X que puede ser un metal o no metal. Y acá también tengo lo mismo, pero acá presten atención. Fíjense que este X tiene un 2 y este no tiene un 2. Entonces, fíjense bien, hay una regla general que dice lo siguiente. Si el X, el metal o no metal, tiene un 2, es seguro que el número que se halla acá, es la valencia de este elemento químico. Veamos un ejemplo. Fíjense bien, el X en este caso es el hierro. ¿Tiene un 2? Sí. Y el número que se halla acá, el oxígeno, el número que se halla acá es el 3. Entonces, seguro que se trata de que es el hierro que tiene valencia 3. ¿Sí? Busquemos otro. Acá vemos el número 2. El número que tiene acá, obviamente hay un 1 imaginario, entonces la valencia es 1.
Veamos otros. Acá vemos otro. Vemos un 2 y el número que se halla acá es la valencia del níquel en este caso. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si el X, ya sea metal o no metal, no hay un 2 acá? Entonces sucede lo siguiente. El número que se halla acá en subíndice del oxígeno se lo multiplica por 2 y de esa manera se halla la valencia del metal o no metal. Por ejemplo, fíjense bien, acá no hay un 2, pero acá tampoco hay un número. Pero acá, ¿qué número imaginario hay? Un 1. ¿Y qué hay que hacerlo? Multiplicarlo por 2. ¿2 por 1? 2. Ah, quiere decir que el hierro está trabajando con valencia 2. Entonces se trata del óxido ferroso. Búsquenlo en la tabla y se van a dar cuenta que el hierro tiene dos valencias, valencia 2 y valencia 3. Acá el hierro, acá es plata. El plata, entonces no veo un 2 acá y acá no veo un 2 acá. Significa que si no veo un 2 acá, a este número imaginario que hay un 1 acá, ¿sí? Lo multiplico por 2, entonces el número que hallo imaginariamente es la valencia de plata. Entonces puedo distinguir de que esta es la valencia de plata y es el llamado óxido de plata, ¿sí? Y el níquel, lo mismo pasa con el níquel. El níquel no veo un 2 acá, entonces a este número imaginario, el 1, lo multiplico por 2, ¿sí? Y el níquel tiene valencia 2. Vemos algo más claro, ¿sí? Por ejemplo, el azufre, ¿sí? No veo un 2 acá. No veo un 2 acá, como escribí acá. No hay un 2 acá. Pero el número que está acá, ¿qué hay que hacerlo?